Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Ven, sígueme con Julio Silverio. En las últimas semanas hemos estado estudiando sobre la vida de la familia de Ley. La familia de Ley no era una familia perfecta. Algunos hermanos erróneamente consideran que las familias de los líderes, de los profetas, de los apóstoles, de las autoridades generales, incluso hasta la familia de los obispos, son familias perfectas o que se esperan que sean familias perfectas. Mas, sin embargo, el Señor nos muestra, tanto con esta historia de la familia de Ley como de muchas otras familias, que muchas veces, aun cuando los padres procuran enseñarle a sus hijos los principios correctos desde su más tierna infancia, ellos, cuando ejercen su libertad de escoger o su libre albedrío, muchas veces deciden caminar por un sendero muy distinto al camino que se les enseñó. Vamos a analizar un poco acerca de esto, acerca de por qué razón algunos padres tienen hijos que abandonan el Evangelio y qué podemos hacer nosotros como padres para ayudarles a regresar. Las escrituras están llenas de historias de familias parecidas a la familia de Ley. La primera familia de todas fue la familia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero uno de sus hijos no hizo caso a sus enseñanzas y siguió por caminos equivocados y se convirtió realmente en un asesino. Estamos hablando de Caín. Caín, por un momento, mostró algo de disposición porque él estuvo dispuesto a llevar también su ofrenda al Señor. Mas, sin embargo, cuando llevó su ofrenda, no lo hizo de buena voluntad ni de buena fe, al contrario de como lo hizo Abel. Y cuando el Señor se complació con lo que Abel hizo, Caín se enojó tanto, parece que llevaba dentro una ira, un odio contra su hermano, y esta la materializó atentando físicamente contra su hermano y acabando con su vida. Esa es la primera familia de toda la tierra. Y desde allí comenzó este desafío con esos padres. Bueno, hay una historia de un profeta llamado Elí en Segunda de Samuel. Este profeta tenía dos hijos, uno llamado Ofnis y otro llamado Fines. Y estos jóvenes, no obstante que su padre era el líder espiritual en Israel, ellos hacían muchísimas cosas que eran incorrectas. Dice en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: mas los hijos de Elí eran hombres malos que no conocían a Jehová. Y estos le hicieron mucho daño a la obra del Señor en esa época. Incluso Elí, ya estando muy anciano y habiendo visto mucha de la maldad que sus hijos estaban llevando a cabo en el pueblo, él les dijo en el versículo 22, y Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo acerca de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ese es un ejemplo de una familia muy disfuncional, a donde este profeta, aun cuando podía recibir revelaciones e inspiraciones directamente de Jehová, tenía un gran problema en su hogar, donde sus dos hijos, que debían haber sido un ejemplo para toda la juventud de esa época, se dedicaron realmente a hacer lo malo. ¿Qué hace que nuestros hijos usen su albedrío contrario a las cosas que les hemos enseñado? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para ayudarles a regresar? En el libro de Mormón hay más historias, además de Lamán y Lemuel. Una de ellas, quizás la más conocida, es la de Alma Hijo. Alma Hijo andaba con los hijos del rey Mosía. Ellos, cuando el rey Benjamín dio este discurso tan importante que marcó realmente la historia del pueblo de Nefi, ellos eran muy pequeños. Y según dice Mosías capítulo 26, dice que en versículo 3, así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad, dice, no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia.
y constituyeron un pueblo separados en cuanto a su fe. Y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar a su Dios. Entonces, Alma padre, era el profeta. Sin embargo, su hijo andaba haciéndole daño a la iglesia. No solamente que no creía en las cosas que su padre predicaba, sino que también iba y le causaba daño a los que sí creían. A los seguidores de Jesucristo, él llegaba y los maltrataba y los perseguía. Y junto a él andaban los 4 hijos del rey Mosías. Imagínense, los 4 hijos del rey más el hijo del profeta, en vez de fortalecer la iglesia, en vez de fortalecer la juventud, en vez de fortalecer a los adultos solteros, me imagino, de esa época, cada vez que se aparecían en un lugar donde habían cristianos, entonces le hacían daño. Y esto le causó mucho dolor a Alma y obviamente al rey Mosías. Y oraban al Señor pidiéndole que él bendijera a sus hijos de alguna manera para que pudiesen de nuevo regresar a redil. Y por eso, en la experiencia que tuvo Alma, dice que un día iba caminando, venía de un lugar a otro con sus amigos y un ángel se le apareció. Y me interesa mucho, para no contar la historia entera, me parece que todos sabemos la historia. En Mosías 27, versículo 14, trata brevemente sobre lo que pasó. ¿Y qué dijo el ángel realmente a Alma hijo? Y dijo además el ángel: he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo. O sea, no solamente estaba orando Alma padre por su hijo, sino que el pueblo estaba orando para que él pudiera cambiar. Y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Yo sé que muchas personas que me están viendo y que más adelante verán este video, están orando, llevan meses, años, orando por sus hijos, pidiéndole a Dios con gran fe que pueda ocurrir algo en sus vidas que les pueda hacer cambiar. Ley oró por sus hijos, les hablaba con mucha ternura, hasta casi al final de su vida les estuvo prácticamente rogando que siguieran al Señor y sus enseñanzas, que se arrepintieran, que fueran humildes. Pero no todos los padres van a recibir una respuesta como recibió Alma. Alma padre tuvo la bendición de que su hijo pudo ver un ángel que realmente le habló y le ayudó a reconocer el error de su camino, y de ahí en adelante fue un hombre totalmente diferente. Ley aún también oraba por sus hijos y él también vieron un ángel. Sin embargo, el resultado fue distinto. Ellos vieron a un ángel que les habló y que les invitó a cambiar sus vidas también. Sin embargo, desde que el ángel se fue, volvieron de nuevo a ser murmuradores, volvieron de nuevo a ser incrédulos, volvieron de nuevo a ser inicuos, malvados y con un instinto de hacer daño y de matar. Entonces, tenemos nosotros como padres el desafío de continuar orando, ayunando por nuestros hijos, porque el Señor en su debido momento hará la obra por ellos. En Mosías 27, el ángel le sigue hablando en el versículo 16. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres. Y luego dice, y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos. Es muy importante, si usted tiene sus niños pequeños, que procure enseñarle todo lo que pueda acerca del Evangelio, todo lo que pueda acerca de la iglesia, de las escrituras, del amor a Dios. Instrúyalo en su camino para que se cumpla en él esa profecía que dice: instruye al niño en tu camino y cuando sea grande no se apartará de él. El ángel aquí invita a Alma hijo a que vaya y recuerde. Muchos jóvenes que luego de haber caminado un camino de error, en algún momento de su vida hubo un punto de reflexión a donde recordaron. ¿Qué recordaron? Aquellas enseñanzas que recibieron en el hogar. Enós
salió a cazar. Y mientras estaba por allí, él recordó las cosas que su padre hablaba acerca del gozo de los santos. Y eso fue que lo llevó a él a ese gran proceso de conversión. Entonces es muy importante que aprovechemos desde que nuestros niños nacen para instruirles, para enseñarles los principios del Evangelio, compartir testimonio con ellos, para que eso se quede grabado en su corazón. Llegará un día donde ellos tendrán que utilizar su albedrío para decidir si siguen las cosas que le hemos enseñado o si van a caminar por otros senderos. Porque ellos definitivamente tienen su libre albedrío. Y muchos padres se sienten culpables, muchos padres preguntan qué fue lo que hice mal, en qué fallé. Y se torturan a sí mismos con esas preguntas como si ellos fueran realmente los culpables de que su hijo o su hija hayan decidido abandonar el Evangelio de Jesucristo. En realidad, cada uno es responsable de sus propias decisiones. Si bien esto no quita el dolor que podemos sentir porque nuestros hijos no estén sentados con nosotros en el salón sacramental tomando de la Santa Cena o con nosotros en un salón de investidura en el templo, lógicamente es un dolor bastante grande, pero nosotros tenemos que eliminar de nosotros esos sentimientos de culpabilidad, sobre todo si hemos estado esforzándonos desde que eran pequeñitos por nutrirles, porque en el hogar se leyese las Escrituras, porque todos los días se orara y porque nuestra casa fuera una casa de oración, una casa de fe, una casa de ayuno, una casa de santidad. En la conferencia pasada, el elder Godoy dio un discurso en donde menciona la historia de Omar, un hombre que manejaba taxi. El elder Godoy tenía una asignación en Perú. Cuando llegó al aeropuerto abordó el taxi de Omar, que casualmente era un taxi equivocado porque no era ese que le correspondía. Incluso más adelante llamaron para decir que debía devolverse para cambiarle el taxi, pero el elder Godoy decidió quedarse en este de Omar. Pues descubrió que Omar había sido miembro de la iglesia, activo hasta los 15 años de edad, y que tenía muy claro esos recuerdos de cuando era un jovencito de la primaria y en los hombres jóvenes, y recordaba los himnos que se cantaban en esa época. Y el Señor de alguna manera preparó la vía para que el elder Godoy fuera un instrumento para ayudar a que Omar regresara a la iglesia. De hecho, más adelante en el discurso menciona cómo pudo invitar a Omar a activarse en la iglesia, habló con el obispo y le prometió que incluso iba a estar presente cuando él volviera a la iglesia. De hecho, Omar sí regresó y un año después incluso hasta se selló en el templo. Y este joven había estado por tanto tiempo perdido, por tanto tiempo descarriado. El Señor, a través de este líder, le ayudó realmente a regresar. No sabemos realmente quién podría ayudar a nuestros hijos que no están en el Evangelio a volver a la iglesia. Nosotros, aun cuando oramos, hablamos mucho con ellos, tenemos el desafío de que tenemos que saber cómo les hablamos, porque tenemos que respetar su albedrío. No podemos amenazarles, no podemos gritarles, sino que tenemos que hablarles con amor, con ternura, como lo hizo Ley con sus hijos, con esa actitud similar a la de nuestro Padre Celestial. Recordemos que no somos los únicos que hemos tenido dificultades con hijos que se nos van, con hijos que no creen en nosotros o que no creen en el Evangelio. Nuestro Padre Celestial, siendo un perfecto, también sufrió porque uno de sus hijos en el gran concilio celestial se negó a seguir su lineamiento, a continuar con sus mandamientos e hizo una guerra allá en el cielo. O sea, fue un gran rebelde, tan grande que al final tuvieron que expulsarlo. Y me imagino que así como nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, también amaba a esos hijos que se rebelaron contra Él. Y el que ama sufre también. Cualquier persona que tenga un hijo me entenderá. Sufrimos cuando ellos toman decisiones que les alejan de la felicidad verdadera que solamente existe por seguir a Jesucristo y no negarlo. Así como nos alegramos y sentimos gran gozo cuando ellos toman las decisiones correctas. El sentimiento tan hermoso que podemos sentir
cuando ellos abren su llamamiento misional. Yo he tenido esa oportunidad 3 veces con mis hijos. También ese gozo que podemos sentir cuando ellos regresan de la misión, cuando ellos dan su testimonio en la iglesia y nos damos cuenta cómo el Señor les ha cambiado, cómo ha influido en ellos. Cuando me tocó recibir a mi hijo mayor que terminó su misión y fui al aeropuerto a recibirle, me abrazó y la frase que me dijo fue: lo logré. Y yo creo que ese es el mejor sentimiento que yo pude haber sentido como padre, el ver que mi hijo logró una meta tan importante, venció un desafío tan grande como servir al Señor con todo su corazón durante esos 2 años. Qué bueno será ese sentimiento cuando estemos en el cielo y podamos abrazar a nuestro Padre Celestial y también decirle: lo logré, aquí estoy. Y que también nosotros podamos recibir a nuestros hijos allá en el cielo y que ellos también puedan abrazarnos y decir: estoy aquí, lo logré. Hermanos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, porque tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser un ejemplo para ellos de perseverancia, de persistencia, de fe, de oración, de ayuno. Algunas personas están luchando con ese sentimiento de culpabilidad, pero si usted hizo todo lo que le correspondía durante el tiempo, cuando ellos estuvieron bajo su responsabilidad absoluta, cuando usted era quien les guiaba completamente, especialmente esos primeros años de la niñez y de la adolescencia, entonces déjenlo en la mano del Señor. Siga orando por ellos, siga sirviéndole, y no importa la decisión que ellos hayan tomado, demuéstrele amor. Es muy posible que la decisión que ellos hayan tomado les haya llevado por un sendero de pecado y de ofensas al Señor. Pasó con el hijo pródigo. El Señor quiso hacernos ver a través de esta parábola el amor que debemos mostrar a nuestros hijos sin importar el camino que hayan tomado. Podemos amar al pecador. Obviamente no amamos su pecado ni apoyamos el pecado, pero sí deben sentir que estamos allí para ellos, deben sentir que le amamos. En la parábola del hijo pródigo, este hijo se va con todo lo que le correspondía como herencia y se va a llevar una vida licenciosa, una vida de placeres, a hacer cosas malas e incorrectas. Pero estando allá, él se recordó del amor de su padre. Y me imagino que el padre oraba mucho pidiéndole al Señor que le ayudara a que su hijo estuviese bien y que su hijo un día pudiera volver. Y cuando el padre vio la silueta del hijo que venía caminando, se alegró mucho porque el Señor contestó su oración. Y más bien que llamarle la atención y recordarle todo lo que hizo y la manera tan mal como se comportó, sencillamente lo abrazó. Lo abrazó y mandó a que se quitara esa ropa, que de seguro era una ropa ya harapienta, y lo mandó a vestir con ropas nuevas, con ropas hermosas. Le puso un anillo en su dedo y llamó a sus amigos, a su gente más cercana e hizo una fiesta, porque había mucho más gozo por este hijo que se arrepintió. Entonces, no sé si en el caso suyo o en los casos de cualquiera que me esté escuchando y que me esté viendo, tendrá un final feliz aquí en la tierra. Pero sí existen grandes promesas para los padres que cumplen con sus convenios, no importa el camino que hayan decidido tomar sus hijos. El Señor nos va a bendecir luego de esta vida con la oportunidad de tenerles. Obviamente tendrán que caminar su propio camino de arrepentimiento. Y yo quiero leer algo que dijo José Smith en este sentido. El sellamiento eterno de padres fieles y las divinas promesas que se les han hecho por su valiente servicio en la causa de la verdad, los salvarían no solo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque algunas ovejas se descarríen, el ojo del pastor está sobre ellas, y tarde o temprano sentirán los brazos de la divina providencia extenderse hacia ellas y acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos volverán, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Tendrán que pagar su deuda a la justicia,
sufrirán por sus pecados y tal vez anden por caminos espinosos. Pero si eso finalmente los conduce, como al hijo pródigo, al corazón y al hogar de un Padre amoroso que perdona, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Entonces, por otro lado, es muy injusto y cruel juzgar a los padres fieles por el hecho de que uno de sus hijos se hayan vuelto rebeldes o se hayan alejado de las enseñanzas de amor de sus padres. No solamente ha pasado con líderes en las escrituras antiguas, sino que hoy en día hemos tenido hasta profetas como el presidente Kimball, que uno de sus hijos sencillamente decidió no volver a la iglesia y nunca más volvió a la iglesia. ¿Cuánto habrá sufrido este profeta por su hijo que no regresó a la iglesia? Y muchos otros hermanos, hay cientos y cientos de historias de jóvenes que utilizaron su albedrío y dijeron, sencillamente no quiero seguir en la iglesia. O deciden caminar por caminos peligrosos como las drogas, el alcohol, la homosexualidad y muchísimas otras cosas pecaminosas que les alejan de los convenios del templo y del Evangelio de Jesucristo. Nos toca a nosotros seguir siendo rectos. Nos toca a nosotros seguir siendo fieles. Los padres desconsolados que han sido rectos, diligentes y que han orado constantemente para enseñar a sus hijos, les decimos que el buen pastor cuida de ellos. Y tendrán experiencias y ustedes se van a dar cuenta. Y si no, de ahora en adelante observen que el Señor le manda muchas experiencias a estos hijos descarriados. Le manda situaciones para que tengan que ser humillados, para que en esa condición de humillación miren a Dios y se arrepientan. Eso fue lo que pasó con Alma Hijo. Algunos todavía no lo van a hacer, quizás son más duros de corazón o no están preparados, pero el Señor sí tiene su propia técnica para ayudarles a ser humildes. En Alma 32, versículo 13, habla acerca de esto. Dice, y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento. Entonces, por eso es que creo mucho en esta parte de que el buen pastor cuida de ellos. Él los comprende y comprende sus grandes necesidades. Entonces, tenemos que confiar en que si somos fieles, las bendiciones llegarán. Sí es cierto que nuestras lágrimas bañan nuestra almohada mientras esperamos ese gran día en que nuestros hijos despierten de ese profundo sueño y regresen. Cuando regresen debemos estar allí para recibirles con mucho amor, con los brazos abiertos. Mientras tanto, mientras caminan por los senderos oscuros que les guían por caminos de perdición y de dolor, es bueno que sepan que les amamos. Debemos manifestarle nuestro amor constantemente. Si las decisiones que han tomado le llevan a cometer pecados muy graves, no aceptamos ni aplaudimos el pecado, pero sí les abrazamos y les hacemos sentir lo mucho que les amamos. No discutimos, no peleamos, no le reclamamos, no le gritamos, sencillamente los amamos y seguimos orando y ayunando, yendo al templo, pidiéndole al Señor que ese milagro un día pueda llegar y finalmente veremos la mano del Señor. Ojalá que sea en esta vida, pero si no es en esta vida, todavía hay grandes promesas para luego de esta vida, que ellos puedan pagar por sus pecados, caminar el camino del arrepentimiento, cual el Señor se lo imponga, y podrán estar también con nosotros. Hermanos, mantengamos la esperanza, mantengamos nuestra fe. El Señor nos conoce a nuestros hijos. Ellos tienen su albedrío. Tenemos que respetar su albedrío, así como nuestro Padre Celestial, cuando parte de sus hijos se rebelaron allá en el cielo, donde las condiciones de seguro que eran mucho más óptimas que aquí en la tierra. Él respetó su albedrío, respetó sus decisiones y aún así ha mostrado muy gran amor por todos sus hijos. Y así nos toca también a nosotros. Gracias, hermanos, por estar conmigo tratando este tema, que yo sé que es un tema muy delicado para muchas personas.
Los que tienen niños pequeños ya tienen el desafío de trabajar con ellos para crear en ellos una gran base espiritual para cuando les toque tomar las decisiones de la vida, que lo hagan pensando siempre en el Señor Jesucristo como la roca y la fuente de su salvación. Los que tienen niños más grandes, tenemos que seguirlo cuidando. Y no importa hasta la edad que lleguen, el deber nuestro como padre es aconsejarles con amor, como lo hizo Ley. Hasta el final de su vida estuvo aconsejando a sus hijos, porque ese llamamiento es un llamamiento sin relevo. Seremos padres y madres durante toda esta vida y por toda la eternidad. Y es mejor que nuestros hijos puedan decir, mi padre y mi madre sabían y me dijeron las cosas que tenía que hacer. Y que no sea lo contrario, diciendo, mi padre y mi madre me abandonaron, temieron hablar conmigo y nunca me dieron ayuda, nunca me testificaron y nunca me hablaron con amor, sino que solamente me atacaron y me querían forzar a volver al camino cuando yo no estaba listo para volver o para regresar. Entonces, tenemos nosotros que imitar a nuestro Padre Celestial, imitar al Padre del Hijo Pródigo, mostrando amor, comprensión y respetando también el albedrío de nuestros hijos, confiando en que las promesas que tenemos con respecto a ellos en esta vida o en la vida venidera se van a cumplir.